Bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenos días para los que están en este momento conectados con nosotros, tardes o noches para quienes lo ven en forma diferida, grabada. Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar un nuevo ciclo mitológico, quizás el más amplio, probablemente el más importante y con el que vamos a dar, digamos, un broche a todo este curso sobre la mitología griega en general y en particular de la mitología heroica que va a tener en este ciclo troyano su punto final. Entonces, este ciclo gira en torno a una guerra que es la más famosa de toda la historia occidental, una conflagración que podríamos llamar la madre o el arquetipo o el modelo de todas las guerras a partir de entonces, y que fue la famosa Guerra de Troya. Sin embargo, nuestro curso, como ven, se llama el ciclo troyano y querría explicar por qué no llamarle por el nombre de las dos grandes épicas, la Ilíada y la Odisea de Homero, que son las obras más representativas, evidentemente, de este ciclo. Bueno, pues la razón es muy sencilla. La Ilíada solamente nos cuenta acerca del último año de la guerra de Troya, nos cuenta, para ser precisos, lo que sucedió alrededor de 2 meses, y tampoco se nos narra allí ni el comienzo ni el desenlace de la guerra, de tal forma que la Ilíada en realidad solamente va a tomar en cuenta una pequeña porción de la guerra de Troya, ya no digamos del ciclo troyano. Cuando hablamos de la Odisea, estamos más o menos en algo parecido. De los muchísimos héroes que fueron, claro, muchos murieron, pero otros tantos regresaron, y la Odisea solamente nos cuenta del regreso de uno de esos combatientes, que fue Ulises. Entonces nos quedarían pendientes el resto de los héroes. Entonces, quizás la primera idea que quisiera dejar muy clara es no confundir la Ilíada con la guerra de Troya, porque solamente se refiere a una parte de ella. Y todo el conjunto de la guerra, pues tampoco está incluido en la Odisea por las razones que ya he comentado anteriormente. Entonces, el nombre técnico, el nombre que le damos en mitología a esto es el ciclo troyano, que viene a abarcar lo que pasó antes, desde luego la Ilíada, y lo que pasó después. Y desde una época muy antigua, estamos hablando por ahí del siglo VI o VII, estas fechas son tentativas porque es difícil de datar los poemas que se escribieron después de la Ilíada y de la Odisea, precisamente con el objetivo de complementar las lagunas que estaban en estas famosas épicas de Homero. Entonces, desde tiempo muy remoto, se vio claramente que quedaban huecos y lagunas, y surgieron una serie de poemas que han llegado a nosotros de manera fragmentada y que fundamentalmente vienen de dos fuentes. La primera es una obra que se conoce como la Crestomatía de Proclo. Esta palabra crestomatía seguramente ustedes la han visto en muchos programas de televisión. Actualmente se utiliza como un sinónimo de una especie de antología. En realidad, crestomatía quiere decir un resumen para aprender, un resumen útil sobre algún material. Entonces, este sujeto llamado Proclo, o este filósofo, perdón, llamado Proclo, no sabemos muy bien quién fue. Aparentemente vivió en el siglo V de nuestra era, lo cual nos está hablando de que es una obra muy tardía. Acuérdense que la mitografía griega incluye ya hasta la misma era cristiana, y él lo que hace aparentemente es un resumen sobre otro resumen de donde nos vienen estos textos. Y por otra parte,
fragmentos de literatura antigua, de literatura clásica, en donde se menciona, no, pues fulanito dijo que tal y tal en tal texto, no, pues perenganito dijo que tal y tal en tal otro. Y cuando reunimos todos estos materiales, pues tenemos ya el conjunto de todos los poemas que hablan del ciclo troyano. Voy a tratar de ser lo más didáctico en este sentido. Aquí tenemos las 3 etapas en las que vamos a dividir este material. La primera le vamos a llamar antehomérica y se refiere a todos los sucesos relacionados antes de la guerra, digamos los causas, los antecedentes, pero también la misma guerra contada hasta el momento en donde empieza la Ilíada. Pues la primera etapa es hasta que comienza la Ilíada, pero ya les dije que esta obra en realidad empieza en el último año de la guerra. La segunda etapa es la etapa que le llamamos homérica y viene a ser la Ilíada pues tal cual. Y la tercera etapa es lo que vamos a llamar post-homérica y se refiere a todos los sucesos que vienen después de que se termina la Ilíada. Por lo tanto, esto incluye el desenlace de Aquiles, el desenlace de la guerra, el famoso caballo, el regreso de los héroes, e incluida aquí está la Odisea. Y esto probablemente generará una primera pregunta. ¿Cómo puede ser que si la Odisea es una obra atribuida a Homero, la vamos a ver dentro de la etapa post-homérica? Bueno, porque es una forma, digamos, bastante didáctica de organizar un material muy amplio en donde lo estamos planteando de esta manera y así, aunque la Odisea es de Homero, la vamos a considerar como post-homérica, porque por homérica vamos a entender la Ilíada. Bueno, ¿cuáles son estos textos de los que les estaba hablando anteriormente? Bueno, el primero se llama Ciprias. Acuérdense que uno de los epítetos de Afrodita es Cipris. Entonces, Cipris es un término ya sea para Afrodita, ya sea para Chipre. Entonces, son una serie de cantos en donde sabemos la determinación de Zeus, el nacimiento de Helena, las bodas de Tetis y Peleo, el juicio de París, la historia de los Dioscuros, el rapto de Helena, la convocatoria de los héroes, cuando se reúne toda la flota antes de ir a Troya, las predicciones de Calcante, al que vimos hace 8 días en uno de los espejos etruscos, etcétera, etcétera. Esto también me ayuda a que se den una idea y a plantearles una especie de programa para el curso, ¿no? Entonces aprovecho y trato de matar 2 pájaros de un tiro. Después, evidentemente, en la parte homérica, pues vamos a ver la Ilíada, este poema dividido en 24 cantos, cerca de 16,000 versos, y cuyo nombre tiene que ver con uno de los términos con los cuales se asimila a Troya, que es Ilión. Ilíada viene a ser algo así como el poema sobre Ilión, ¿vale? Y luego vamos a tener la etapa post-homérica. En esta etapa post-homérica vamos a encontrarnos con un texto que se llama la Etiópida, en donde viene sobre todo narrado el pasaje en donde las amazonas llegan al auxilio de los troyanos, luego viene el enfrentamiento entre Aquiles y Pentiselea, el amor entre ellos, etcétera, etcétera, y el desenlace de Aquiles. Tenemos un texto que se llama La Pequeña Ilíada, en donde se narra el momento en el que, ya muerto Aquiles, se van a disputar las armas Áyax y Odiseo. También aquí es donde sabemos los vaticinios sobre la caída de Troya y el famoso caballo, así como otros pasajes. Iliupersis, este nombre muy difícil, quiere decir la destrucción de Troya. Entonces, en estos poemas es en donde se nos cuenta cómo es que Troya finalmente cayó. Es allí donde aparece la disyuntiva de los troyanos entre meter y no meter el caballo.
lo que sucedió en el momento en que entran los héroes a la ciudad, la destrucción, la muerte, etcétera, y la salida o la huida de Eneas, que va a ser fundamental. Y también están todos los poemas que se conocen como nostoi. Nostoi quiere decir regreso. Aquí solamente se cuentan los regresos, pero no el de Ulises. Entonces, las vueltas o los retornos del resto de los héroes. Evidentemente, aquí es donde veremos la Odisea, este azaroso viaje de regreso de Odiseo a Ítaca. Y para terminar, tenemos la teleogonía, que en realidad viene a ser la historia de Ulises después de que ha vuelto a Ítaca, particularmente en torno a uno de los hijos que tuvo, que por cierto no es Telémaco. Bueno, pues ya con esto tenemos, digamos, el panorama general del ciclo o de los ciclo troyano, pero por si fuera poco, pues también están las tragedias que tienen relación con el ciclo troyano. Acuérdense que estas se escriben en el siglo V por los grandes trágicos. Ya sabemos que casi todas las tragedias, menos una, tratan de temas míticos, pero hay unas que tratan concretamente sobre el ciclo troyano. Las voy a mencionar. En Esquilo, evidentemente la más importante, la Orestíada, Agamenón, Coéforas y las Euménides, de Sófocles, Áyax, Electra y Filoctetes, de Eurípides, Ifigenia en Áulide, Andrómaca, la esposa de Héctor, Écuba, la esposa de Príamo, las troyanas, Electra, Helena, Orestes y Reso. Entonces, todas estas son las tragedias que tienen relación con el ciclo troyano y que también estaremos abordando en su momento. Entonces, ya se van dando cuenta que esto de estudiar el ciclo troyano, de entrar en el ciclo troyano, es algo, es toda una guerra de Troya, ¿no? Y toda una odisea además. Entonces, ¿cuál es la bibliografía del curso? Bueno, pues sería leer, evidentemente, la Ilíada, empiecen a leer ya desde ahorita, aunque no vamos a empezar con ella, como ya lo he explicado anteriormente, pero vayan agarrando camino, la Ilíada, la Odisea, y para el ciclo troyano hay un texto que se llama Fragmentos de épica griega arcaica, en donde se han reunido tanto la Crestomatía de Proclo como todos los otros fragmentos, y bueno, es de un valor importantísimo para el mitógrafo y desde luego para el mitólogo, además de las tragedias que te acabo de mencionar. Entonces, eso es el material, como ven, es abundantísimo. Y bueno, pues vamos a empezar. Con esto termina el ciclo de la mitología heroica y de hecho de la mitología griega. Y bueno, vamos a cambiar un poquitín de tesitura. Vámonos a, bueno, querría hacer una pequeñísima precisión antes de iniciar con el tema del día de hoy, que tiene que ver con el hecho de que probablemente algunos de ustedes ya tomaron conmigo una parte de este material, porque durante varios años y varias veces di un curso sobre la Odisea. Y bueno, podría quedar por allí la pregunta acerca de qué tan parecido o qué tan distinto será este curso a aquel. Bueno, pues por el mismo programa que te acabo de presentar, queda claro que no es exactamente igual. Evidentemente, la historia pues no ha cambiado, ¿verdad? Homero no ha cambiado, los que hemos cambiado somos nosotros, sus lectores, y en ese sentido pues dudo mucho que vaya a ser una repetición. Más bien me atrevería a pensar que es una crítica o una autocrítica o una revisión sobre la lectura que hice en concreto de la Odisea en su momento y sobre estos cursos que daba anteriormente, que eran un poco menos aburridos, más locuaces, divertidos y demás, en donde casi que jugábamos con estas historias.
y las usábamos principalmente como una forma de crecimiento personal. Mi enfoque acerca de la mitología y mi manera de abordar estos textos y demás, pues ya no es la misma y en ese sentido, pues tampoco puede ser igual. Les voy a hacer una confesión. Cuando yo era muy pequeño, a mi padre le gustaba ponerle apodos a todo mundo, incluidos a sus hijos. Y a mí me pusieron de apodo Gusano. Suena muy feo, ¿no? Pero independientemente de que no suena muy bonito, mi padre me lo puso porque era muy inquieto, porque realmente no me podía estar quieto. Y al paso de los años creo que he honrado y con creces el apodo que me pusieron, que además muestra la enorme perspicacia psicológica que tenía mi papá para poner esos apodos tan precisos y que en mi caso pues ha sido realmente oracular. Yo tengo un lema que es primero muerto antes que estancarme. No puedo dar algo que ya he dado anteriormente por una simple razón. No puedo, aunque quiera, no puedo repetirme. Es una enfermedad, es una compulsión, es un rasgo de carácter, llámenlo como ustedes quieran, pero no puedo agarrar una carpeta de un curso que di hace 5 o 10 años, pero a veces ni de 5 o 6 meses, pero a veces ni siquiera de 5 o 10 días y volver a dar lo mismo. Me es absolutamente imposible. Entonces, va a ser seguramente muy diferente, para bien o para mal, o para bien y para mal. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a intentar una nueva odisea, una nueva guerra troyana. Bueno, el día de hoy vamos a empezar nuestro curso con un tema que ha sido muy polémico a lo largo del tiempo y que creo yo que es la introducción más adecuada para el ciclo que vamos a iniciar. Y es este debate acerca de si realmente existió o no existió una guerra troyana. Bueno, esa va a ser, digamos, la primera parte de la clase y luego en la segunda vamos a entrar ya propiamente al material mitológico y vamos a ver el día de hoy el mito del nacimiento de Helena. Bueno, para introducir esta cuestión sobre si fue real o no la guerra de Troya, voy a aprovecharla para volver a plantear o para replantear esta relación que existe entre la historia y el mito. Ya hemos visto que la mitología tiene relación con todas las disciplinas humanísticas y una de ellas, desde luego, es la historia. Todas son complejas, pero me parece que una de las más difíciles de solucionar es precisamente la que tiene que ver con la historia. Y esto se debe a que, en principio, el mundo antiguo, los autores como Homero y demás, no hacían una separación drástica entre fantasía y realidad, entre ficción, historia. Es decir, esta cuestión que nosotros actualmente hacemos para tratar de poner un límite y decir hasta aquí llega lo histórico y esto ya es fantasía, es algo que a nosotros a través de estas obras nos llega revueltos. De tal manera que esto viene a representar una complejidad, porque cuando hablamos de esta guerra de Troya y de su posible historicidad, el único texto que tenemos es un texto que está mezclando constantemente cosas ficticias y cosas fácticas. Entonces, vamos a empezar con una pregunta que ya de por sí es bastante compleja de responder, pero no por ello deja de ser interesante. Para los antiguos griegos, ¿qué fue la guerra de Troya? ¿Era algo que ellos interpretaban como una cuestión metafórica o para ellos fue un suceso y algo que había ocurrido?
Bueno, pues una pregunta muy difícil de responder, pues cómo ellos lo entendieron, qué tan literal o metafóricamente. Pues no podemos dar una respuesta definitiva, pero yo me inclino por pensar que en este caso en concreto, además, la guerra de Troya fue para ellos algo que había ocurrido. Ellos lo interpretaron como un suceso histórico. Heródoto de Halicarnaso, a quien nosotros conocemos como el padre de la historia, y que vivió por ahí del año 425, algo por el estilo, en el siglo V, en la Grecia clásica. Él, por cierto, fue el único que dijo o que le da una cierta historicidad a Homero, porque ese es otro planteamiento que también sigue siendo parte de un debate inacabable. Estamos hablando de si existió o no existió la guerra de Troya, pero también nos hubiéramos podido empezar planteando si existió o no existió Homero, porque de Homero, históricamente, lo único que tenemos es un fragmento de Heródoto de Halicarnaso que dijo que había vivido 400 años antes que él. Y esa es la razón por la cual cuando nosotros hablamos de Homero, lo situamos en el siglo 8 antes de Cristo. Entonces, este Heródoto de Halicarnaso dijo también que la guerra de Troya había sucedido y que desde entonces había una animosidad entre los griegos y los persas. Evidentemente, él había vivido en esta Grecia clásica después de las guerras médicas, y entonces para él había sido un suceso, había ocurrido, y lo va a situar hacia el 1250 antes de Cristo. Entonces, esto es, digamos, lo que nosotros tenemos, ¿no? Son las fuentes con las que contamos. Y bueno, podríamos también preguntarnos bajo esta perspectiva, ¿cómo deberíamos de tomar tanto las cosas que nos dice Heródoto como las cosas que nos dice Homero? Es decir, ¿qué tan históricos pueden ser en realidad esta historia de la Ilíada o lo que nos está diciendo el mismo Heródoto? Porque Heródoto, si bien es verdad que es el padre de la historia, cuando uno lee los textos de Heródoto, es verdad que todavía sigue mezclando cosas, digamos, ficcionales con otras que no lo son tanto. Y los criterios de lo histórico para Heródoto y de lo que es histórico para nosotros, pues son totalmente diferentes. Bueno, entonces, nos preguntamos qué tan históricos pueden ser o si son más bien parte de una tradición. Y voy a hacer aquí una pequeña digresión para retomar esta definición imposible, no de la mitología. La mitología se puede definir de una manera muy fácil. Lo que es prácticamente imposible de definir es el objeto de estudio, es decir, el mito. Ya hemos visto esto en otra ocasión, pero solamente quiero retomar ahora una definición que hace Antonio Ruiz de Elvira cuando dice: mitología es el conjunto de leyendas. Leyenda es todo relato de sucesos que son inciertos e incomprobables, pero sobre los cuales existe una tradición que los presenta como si realmente hubieran ocurrido. Bueno, es una definición de qué es un mito que hace este mitólogo, mitógrafo Antonio Ruiz de Elvira, en donde lo primero que salta a la vista es que para él mito y leyenda vienen a ser, en el sentido amplio del término, prácticamente lo mismo. Otros folcloristas van a hacer, digamos, definiciones y clasificaciones más precisas. William Hansen, por ejemplo, va a plantear que el mito es una historia que habla de un tiempo anterior, que se refiere a los orígenes, que vendría a ser algo así como la mitología divina, en el caso de la mitología clásica, y que a estas historias les deberíamos de llamar leyendas heroicas.
y leyendas heroicas para distinguirlas de las leyendas históricas. Entonces, bajo esta perspectiva, la guerra de Troya vendría a ser un mito o una leyenda. Pues probablemente las dos cosas, mito y leyenda, por las intervenciones de los dioses, pero quizás en un sentido es muy difícil hacer una clasificación precisa de estas cosas y tal vez es también un tanto ocioso, pero digamos que está más cercano de la leyenda. Y hay otras dos cosas interesantes de esta definición que quiero retomar, porque por una parte se nos dice que los mitos son inciertos. Pues evidentemente, en los mitos siempre hay un nivel de incertidumbre, que son incomprobables. Pues sí, es imposible comprobar un mito. ¿No? Crees o no crees en él, pero no se puede comprobar. Y el tercer elemento, que es lo que lo acerca tanto a la leyenda, es esta pretensión de veracidad. Es decir, se cuentan como si hubieran ocurrido. Anteriormente, nosotros ya hemos referido a esta diferencia entre el mito y el cuento, porque el cuento, que solo es ficción, no va a tener un referente concreto en alguna realidad. Pero la diferencia entre el cuento y el mito está en que el mito siempre se traduce en algo que existe, en el paisaje, en la historia cultural de un pueblo, etcétera, etcétera. Por eso el mito tiene un carácter pseudo histórico. No es que sea histórico como tal, pero tiene un barniz histórico, tiene un elemento, digamos, legendario. Por eso, ¿verdad? Cuando contábamos el mito del vellocino de oro, allá van Frixo y Gele, se cae la niña y desde entonces ese lugar se conoce como el Helesponto. O bien se cayó Ícaro y en el lugar en donde se cayó, ahí es la isla de Icaria. Se llama ahí así porque allí cayó Ícaro. Bueno, todas estas cosas nosotros no las tenemos ni en la poesía, como lo entendemos modernamente, ni tampoco la tenemos en el cuento. No tienen ese coqueteo con algo que se cuenta como si hubiese ocurrido en realidad. Y esto es también lo que hace difícil establecer la frontera entre la parte del mito y de la historia. Entonces, cuando hablamos nosotros de estos héroes, digámosles héroes homéricos, estamos hablando de la última generación de los héroes. Los que hemos visto anteriormente, Teseo, Perseo, Hércules, hasta Meleagro, todos ellos son héroes míticos, son héroes prehoméricos. El héroe homérico, Aquiles, Ulises, Áyax, Héctor, Alejandro, Paris, en fin, todos esos personajes ya en el imaginario griego pertenecen a una época más cercana, porque con ellos de hecho va a terminar la edad de los héroes. Entonces digamos que están en un plano más cercano a la leyenda. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar ahora de héroes que tienen un carácter más legendario. Vamos a entonces entrar ahora a otra cuestión interesante. ¿Hay un trasfondo histórico detrás de la guerra de Troya? ¿Sí o no? Y también, ¿qué tanto importaría o no saberlo? Bueno, vamos a empezar por entender que si Homero vivió en el siglo VIII y la guerra de Troya sucedió hacia el 1250 a.C., de acuerdo a lo que nos dice Heródoto, que él la sitúa en este tiempo, otros autores como Eratóstenes, etcétera, muchos autores griegos trataron de situarla y dando fechas muy precisas,
pero todas giran en torno al siglo XIII antes de Cristo. Yo te preguntaría, ¿qué tanto pudo haber sabido Homero 4 siglos después de lo que había sucedido históricamente en Troya? Y la respuesta es bastante simple: muy poco o prácticamente nada. Va a sonar un poco raro, pero no creo que ni Homero, ni los griegos de su época, ni de la época clásica, hayan sabido mucho en términos históricos de la guerra de Troya. Por lo tanto, aquí estamos hablando realmente de una ficción. Ajá. Y tampoco creo que a Homero le hubiera interesado demasiado saber realmente qué había ocurrido en Troya hace 400 años para contar este maravilloso relato. Evidentemente no, ni fue a comprobarlo, ni buscó datos. Él recibió una tradición oral, por cierto, muy bien recordada y muy bien preservada, porque acuérdense que estos aedos se aprendían las historias de memoria a través de ciertos clichés y del ritmo y de la rima, la transmitían como si fuera una larga canción, que finalmente eso es, y se la sabían de memoria. Entonces, no estoy poniendo en duda que la historia a lo largo de la transmisión oral haya cambiado mucho. Lo que estoy poniendo en duda es que tenga algo que ver con un suceso histórico. Y quizás el argumento más firme o más fuerte para esto es no caer en el anacronismo de querer ver en Homero a un historiador. Homero no fue un historiador, fue un poeta. Y en un poeta, tanto antiguo como actual, claro, es una poesía narrativa la de Homero, los hechos están subordinados al mensaje. Quiere decir que lo importante no son la factualidad, los hechos, sino el mensaje que yo quiero transmitir a través de ellos. Y ese mensaje inicialmente no es para nosotros. O sea, Homero no escribió para que nosotros conociéramos lo que había pasado en Troya en el 1250. Vaya, ni siquiera escribía con la idea de que nosotros conociéramos los mitos griegos. Él tiene una intención, tiene un propósito que debemos empezar por entenderlo en su contexto. Él quiere transmitir un mensaje alrededor del siglo 8 o 7 o 6 o algo por el estilo a los griegos de su tiempo, y para eso va a tomar o a retomar una historia de 4 siglos atrás para comunicarles algo. Eso no quiere decir que el mensaje se quede, digamos, allí. El mensaje, como toda gran obra de arte, ¿verdad?, trasciende hasta nuestros tiempos. Si no, no estaríamos hablando de la Ilíada y de la Odisea. Claro que tienen algo que decirnos a nosotros, pero tenemos que empezar por preguntarnos qué quiso decir Homero en su tiempo con esta historia. Y luego ya vemos qué nos quiere decir a nosotros en la nuestra. Pero vamos a empezar con la primera parte. Y les voy a dar un tip. Hasta ahora hemos hablado de algunas expediciones colectivas. Hablamos del viaje de los argonautas, que por cierto pasaron por allí, llegaron hasta la Cólquida y regresaron. Bueno, hablamos recientemente de la cacería del jabalí de Calidón, y fue otra expedición colectiva. Okay. Cronológicamente son anteriores a la Ilíada, ¿no? Aunque se escribieron posteriormente. Pero en el sentido de la cronología mítica, que es la que estoy siguiendo, pues son anteriores. Bueno, estas dos son expediciones colectivas, pero no tiene absolutamente nada que ver en escala, en importancia, a lo que fue la guerra de Troya. Cuando lleguemos a la Ilíada y veamos el famoso catálogo de las naves, y veamos todas las naves y todos los que iban en cada una de esas naves,
nos vamos a dar cuenta que esta sí es una empresa colectiva a gran escala. Así que el primer tip para entender por qué Homero quería contar esta historia tiene que ver con un mensaje de unidad. Básicamente tiene que ver con un mensaje de unidad que por algo era importante en su tiempo, aunque hoy pueda también ser muy importante en el nuestro. Pero empezamos siempre poniendo el texto en su contexto. Segundo punto que debemos de tener muy claro, y es algo que a nosotros como modernos nos cuesta trabajo. No confundir verdad con veracidad. Una cosa es la veracidad, que es importantísima en las ciencias exactas y que nadie va a desmerecer, y menos en este momento en el que nos encontramos. Y otra cosa distinta es la verdad. La verdad y la veracidad no siempre van de la mano, y no particularmente en la ficción, porque en la ficción, ya lo dijimos, los hechos están subordinados al mensaje. Lo importante es el significado que comunican y no el hecho de que eso haya ocurrido o no. Yo no voy a leer una novela de García Márquez para enterarme de cuál era la situación histórica de Latinoamérica en el momento en el que le escribió. Puede que tenga algo de eso, pero en realidad ese quizás no es un documento con el cual yo voy a hacer historia. Entonces, va a parecer un poco complejo, y perdonen por meterme en esta hondura. El hecho de que el mito tenga una pretensión de veracidad o que dentro de una tradición se considere como verdadero, no quiere decir que para los estándares modernos eso pueda ser entendido como histórico. Y más importante aún, el mito puede sobrevivir a la prueba de la historia. Y puede sobrevivir a la prueba de la historia porque su verdad no está en los hechos que narra, sino en el significado que quiere transmitir. Entonces, esto es muy importante porque de otra manera el mito no podría sobrevivir en una mentalidad y en una época en la que existiera la historia. Pasaría lo mismo que con la ciencia. Diríamos, no, pues ya que tenemos ciencia, ¿para qué queremos el mito? Pues ya que tenemos historia, ¿para qué queremos el mito? No, pues es que son dos cosas diferentes y sirven a propósitos y a funciones diferentes, aunque a veces también están relacionadas. Entonces, algo muy importante es que el mito no es un documento que nosotros debamos de utilizar para, a partir de él, hoy, tratar de hacer historia. ¿Sale? Eso es algo que se da y que da pie a muchos sensacionalismos y a buena parte de lo que es la cultura New Age, ¿no? Que es esta idea de tratar de ver que el mito es algo a partir del cual yo puedo reconstruir la historia. El mito no sirve para la historia en esos términos. No es una buena idea. Ahora bien, el mito sí es útil para la historia, no por los hechos que cuenta, sino por las mentalidades que refleja, los valores que transmite, los ideales que nosotros conocemos a través de esas leyendas. Les voy a poner un ejemplo que creo yo que es bastante claro y sencillo. El Pípila. El Pípila, ¿existió el Pípila o no existió el Pípila? Bueno, pues quizás si vamos a criterios historiográficos muy estrictos, vamos a darnos cuenta que es una leyenda histórica, y que entonces pues tiene esta relación con el mito. Bueno, la importancia del mito está, o de la leyenda del Pípila, no está en el hecho de que haya sucedido o no haya sucedido, sino del significado, de que alguien se haya puesto una piedra en los lomos y solo haya tratado de abrir la alhóndiga de granaditas. Eso nos está reflejando valores, creencias, mentalidades que son interesantes para un historiador. Un historiador que se precie de serlo hoy en día
No es alguien que está acumulando solamente datos. La historia es una disciplina hermenéutica, es una disciplina de la comprensión y no tiene que ver solo con los hechos, sino también con las mentalidades. En ese sentido, el mito es muy útil para la historia. Entonces, independientemente de que a esta haya sido o no la guerra de Troya, de todas maneras, el valor cultural de la obra y lo que representó para los griegos, tanto la Ilíada como la Odisea y el conjunto del ciclo troyano, hacen que, más allá de su verdad o no, sean la cuna de la civilización occidental. Así de sencillo. Porque para los griegos no existe o no existía Grecia como tal hasta que estas historias se mandan a escribir, se llevan a las distintas polis y entonces todos los griegos tienen una historia común, que da igual que sea falsa o sea cierta, en los términos de su función. Su función era unirlos, saber que tenían una raíz común, saber que de alguna manera venían de esa generación. Y en ese sentido es que el mito trasciende a la historia, aunque se relaciona desde luego con ella. Bueno, espero no haber sido demasiado aburrido o haberme metido en camisa de 11 varas en esta cuestión. Y bueno, si no, de todas maneras, luego retomamos esto y si hay alguna duda, volvemos al tema. Es ciertamente una relación compleja entre dos disciplinas que comparten el hecho de ser narrativas, ¿no? Bueno, voy a tratar de ponerlo de esta forma como a manera de resumen. El mito tiene algo pseudo histórico que lo liga a la leyenda. No es historia, pero tiene algo por las características ya mencionadas. Segundo, se toma como cierto dentro de una tradición que la considera verdadera. Tercera, no es verdad o su verdad más bien está en el significado, mas no necesariamente en los hechos. La historia se puede interesar en el mito porque permite conocer mentalidades, pero no hechos. El mitólogo se interesa en la historia, y esto también es un dato importante, porque nos permite comprender mejor la función y el sentido de una ficción. Entonces, tanto al historiador le interesa el mito como al mitólogo le interesa la historia. ¿Por qué? Porque al conocer la distorsión, entiendo mejor el sentido de esa ficción. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la historia de Grecia para tratar de responder ahora sí a esta pregunta de si hay algo histórico en la guerra de Troya, si realmente existió o no existió, con lo que hoy podemos saber. Bueno, acuérdense que hablamos de una cultura minoica, del 2000 al 1450 a.C. aproximadamente. Esta es la época de los grandes palacios en Knossos. Sabemos que fue una civilización extraordinaria, sabemos que tuvieron escritura, su localización principal es en Creta, pero esa escritura que llamamos lineal A es una escritura que no se ha podido descifrar. Como no se ha podido descifrar, no sabemos qué lengua hablaban. Y por lo mismo, pues no estamos tan seguros de llamarlos griegos, porque vayan ustedes a saber qué lengua hablaban. La segunda gran cultura en la historia de Grecia es la micénica, que va del 1500 al 1200 a.C. Por lo tanto, sería la que correspondería con la guerra de Troya. Aquí las grandes ciudades son Micenas, Tirinto. Tenemos escritura, sí, afortunadamente, el lineal B. Michael Ventris pudo descifrar el lineal B y dijo, con toda, y hoy no tenemos ninguna duda, esto es griego arcaico, pero es griego. Por lo tanto, ya con los micénicos sí podemos hablar de griegos.
y estuvieron en el Peloponeso y también en la Grecia continental. Bueno, esta es la época entonces de la guerra troyana. Por eso Homero se va a referir a ellos como aqueos o dánaos o argivos. Evidentemente nunca va a utilizar la palabra griegos y de hecho hoy la palabra griego para un griego es ajena, serían helenos en dado caso. Entonces, esos son los términos y esa es la época. Después del 1200, o sea, terminada la guerra de Troya, va a pasar algo en el Mediterráneo oriental que no sabemos bien todavía qué fue, pero lo que sí sabemos es que entran prácticamente todo este Mediterráneo oriental en una etapa de decadencia cultural que le llamamos Edad Oscura y que va del 1200 al 650 a.C. Esto va a coincidir con la introducción del hierro, va a coincidir con la formación ya de las polis. Pero quizás el dato más importante es que no hay escritura. Ágrafos dice aquí hasta el siglo VIII, o sea, hasta la época de Homero. Entonces, llama mucho la atención. ¿Por qué no hay escritura del 1200 al 800 antes de Cristo? ¿Qué pasó? Por eso se le llama edad oscura, porque sin escritura estamos a oscuras, no sabemos qué pasó. ¿Vale? Entonces, este dato es muy importante, porque eso significa que tanto Homero como Hesíodo vienen a representar un renacimiento cultural después de una debacle. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Luego entramos en la Grecia arcaica, me voy a ir rápido con esto. La semana pasada vimos el maravilloso vaso François, bueno, pues es de la época arcaica, aunque estaba en una tumba etrusca, y ahí tenemos a los tiranos como Pisístrato. Es el momento en donde ya se escribe la Ilíada y la Odisea, se manda todas las polis griegas, vienen las guerras con los medos, los hijos de Medea, triunfan los griegos y viene la Grecia clásica, la supremacía ateniense, la debacle en la guerra del Peloponeso, Alejandro Magno, la época helenística y la época romana. Bueno, lo vuelvo a traer a colación porque esto nos va a servir mucho para lo que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Vamos a situarnos ahora en este mapa en donde, bueno, por si no ubicábamos muy bien Troya, pues está en lo que actualmente es Turquía, y aquí en este mapa vemos también las ciudades más importantes hacia el siglo XIII a.C. Ubiquen también arriba, por ejemplo, Estambul, lo que antes fue Constantinopla, ¿no? Y entonces vamos ubicándonos en este universo geográfico. Bien, aquí ya tenemos más detallada la región de la Tróade. Entonces, te decía que Troya también puede ser Ilión o también se le puede llamar Tróade a esta región. Y aquí encontramos algunos nombres que van a estar apareciendo constantemente en Homero. Por ejemplo, el monte Ida, o el río Escamandro, o el río Simois. Bueno, fíjense cómo, voy a utilizar aquí sí el puntero, fíjense cómo estos dos ríos, el Escamandro y el Simois, que no está aquí anotado, es este que está acá, se juntan aquí y forman una llanura muy fértil. Entonces, mucha atención, esta región de Troya era una región clave, está a la entrada de el Helesponto o de los Dardanelos, ahorita vamos a ver por qué, y es la entrada a Oriente y es la posibilidad de comerciar con Oriente pasando por aquí. Entonces, tiene una ubicación estratégica importantísima, sin la cual no podríamos explicar la guerra de Troya históricamente hablando. Bueno, aquí tenemos ya un mapa más general en donde está el Helesponto o el paso de los Dardanelos, los dos nombres son adecuados, y allí pueden ver cómo se da la conexión hacia el Mar Negro. Por aquí pasaron los argonautas. Entonces, los argonautas ya habían, digamos, franqueado ese umbral.
pero no habían conquistado Troya ni nada, simplemente habían hecho el primer viaje más allá de los confines del mundo griego. Esta historia posterior pues va a tener un carácter diferente. Bueno, voy a meter con la genealogía de los reyes de Troya. Vamos a ver la genealogía troyana desde el punto de vista de los mitógrafos griegos. Entonces, Atlante, el que carga el cielo en sus hombros, casada con Pleione, de donde van a tener una hija que se llama Electra, que no es la Electra de la tragedia, es otra Electra, que tuvo amores con Zeus, de donde viene Córito, que tuvo a su vez a Yación, a Armonía, que no tiene nada que ver con el collar, y aquí sí me detengo, a Dárdano. Bueno, este Dárdano es importante. ¿Por qué? Porque o bien fue un griego que se fue a Troya, o cuentan las fuentes romanas que venía de la Lacio. Entonces, ya sea que tenga un origen romano o un origen griego, Dárdano, según esto, tendría un origen occidental, ¿vale? Bueno, pues Dárdano se va a casar con Batiea, y Batiea es hija de Teurco. Teurco va a ser un nombre que vamos a encontrar en Homero para referirse también a los troyanos, así que es otro héroe epónimo. Y él es hijo de Escamandro, el río que te acabo de presentar, y de, este nombre me encanta, Idea. Bueno, Idea y Escamandro tienen a Teurco, Dárdano y Batiea se casan, entonces está uniendo una parte, digamos, autóctona troyana con Dárdano que llegó allí. Teurco le dio a su hija, se casan y de allí viene Tros. Bueno, Tros se casa con Calíroe y tuvo a una Cleopatra que no es la madre de Meleagro, es otra y menos tiene nada que ver con la egipcia o greco-egipcia. Hilo, Eurídice, Asarco, y este nombre sí les va a sonar, Ganímedes. Porque se acuerdan que Ganímedes es ese muchacho muy hermoso que Zeus se raptó convertido en un águila para llevarlo al Olimpo y que fuera el encargado de servir el vino en las fiestas de los dioses. Ese es Ganímedes. Bueno, esto desde luego pues hizo que Tros, su padre, se preocupara porque nunca volvió, y entonces Zeus pues se compadeció del padre y le regaló unos caballos divinos. ¿Sale? Entonces, acuérdense de estos caballos divinos que en compensación le regala Zeus a Tros por haberse llevado a Ganímedes al Olimpo. Bueno, Hilo y Eurídice van a tener a un hijo muy importante que se va a llamar Laomedonte. De este Laomedonte nosotros ya hemos hablado antes, ¿sale? Les voy a refrescar por ahí la memoria. Laomedonte es este personaje que le pide a Apolo y a Poseidón que construya las murallas de Troya, ¿vale? Entonces, los dioses no lo hacen de a gratis, sino que le van a cobrar. Y acuérdense que Laomedonte es pues el gran mentiroso, el que da una palabra y no cumple con ella. Entonces, ya que le construyeron las murallas, dice, ay, pues no les pago. Entonces, los dioses se acuerdan que se enojan, mandan una plaga, y esa plaga solamente terminará cuando Hesíone, hija de Laomedonte, muera víctima de un monstruo. Bueno, pues el monstruo está a punto de devorarla y llega Hércules. Entonces Hércules le dice a Laomedonte, yo salvo a tu hija, pero con una condición. Dame los caballos que yo sé que Zeus te dio en compensación de Ganímedes. Sí, no, cuenta con ello, no hay problema. Hércules rescata a Hesíone y Laomedonte vuelve a hacer lo mismo. Otra vez no cumple. Y entonces viene la primera guerra de Troya. Hércules, furioso, porque le dan unos caballos que no eran los caballos divinos, unos jamelgos cualquiera, unos de esos de la marquesa o qué sé yo, ¿verdad? Jura que va a destruir Troya, así que vuelve tiempo después, acaba con Troya, con Laomedonte, mata a todos los hijos de Laomedonte y le dice a Hesíone, bueno, ¿quieres que salve a alguno de tus hermanos? Y dice, sí, yo quiero mucho a mi hermano Podarces.
que luego se va a llamar Príamo, el rescatado. Y entonces Príamo, que va a ser importantísimo en nuestra historia, se va a casar con Hécuba y van a tener muchos hijos y muchas hijas. ¿Vale? Solamente voy a hablar de los importantes. Héctor, casado con Andrómaca, Paris o Alejandro, amante de Helena, y Casandra, la gran profetizadora. Luego vamos a tener del otro lado a Temiste, que es hermano de Laomedonte, casado con Capis, pero ellos van a tener a un hijo muy célebre, Anquises o Anquisés. Bueno, este Anquises o Anquisés se va a casar con una mujer, pero lo importante es que acuérdense que es uno de los dos grandes amantes de Afrodita. Afrodita tuvo a Adonis, así de los así muy importantes, y a este Anquisés. Entonces, se enreda con él y luego él tiene cae en la indiscreción de ir con sus amigos y decirle, que no saben con quién estuve, con Afrodita. Y eso no les gustó a los dioses y Zeus mandó un rayo y lo dejó cojo para siempre. Esa va a ser su castigo por indiscreto. Bueno, ellos van a tener a un personaje importantísimo que es Eneas. Ajá. Eneas se casa con Creusa, pero acuérdense que Eneas, que es el único que se salva de Troya, va a salir de allí con su padre en hombros, Anquisés, y con su hijo Julio Ascanio en la otra mano. Entonces trae al padre a lomos y al hijo en la mano. No puede ya llevarse a la mujer muere en Troya y cuando él vuelve por Creusa, Creusa es un fantasma y le dice, vete sin mí, vete, sigue tu camino, yo ya estoy en otro lugar. Bueno, esto es una típica historia de piedad filial, muy latina, muy romana. Lo que importa es el padre, no la esposa. Entonces, salva al padre, salva al hijo, y luego, a través de la Eneida de Virgilio, conocemos que llega hasta Lalacio y ahí viene Rea Silva, Marte y los gemelos Rómulo y Remo, la fundación de Roma, y de ahí viene toda la tradición que va a ligar a Eneas con Roma. Entonces, en Roma se va a decir o se van a llevar los grandes tesoros de Troya y los romanos siempre se van a identificar con los troyanos. De allí va a venir un elemento muy importante en toda la cultura latina, con lo que esto también nos toca a nosotros como latinoamericanos, ¿verdad? Y es esta relación de Roma con Troya, ¿vale? Roma viene a ser una especie de segunda Troya. Y esto va a terminar en la historia cultural en algo que creo que esta imagen me permite ejemplificar mejor. Fíjense cómo a la izquierda tenemos a Héctor, el gran héroe troyano. Luego en el centro tenemos a Alejandro Magno. Acuérdense que Alejandro Magno le regala Aristóteles un libro, le regala la Ilíada. Y ese va a ser uno de los grandes joyas de Alejandro. De hecho, él se dormía lo ponía la Ilíada en su almohada y todas las noches se dormía con ella. Fue su gran inspiración para todas sus campañas, para todas sus batallas. Y cuando él va a conquistar Oriente, pues pasa por Troya y va a la tumba de Aquiles para hacerle un honor. Entonces, luego Julio César, que es el que manda escribir la Eneida a Virgilio, ¿verdad?, va a ser un descendiente de Julio Ascanio, de ahí viene la familia juliana en Roma. Entonces, este Julio Ascanio va a ser el antepasado de Julio César. Por lo mismo, él es descendiente de Afrodita, luego entonces es divino y va a ir a Troya también y va a fundar una de las muchas Troyas que existen, que es la Troya romana.
No solamente eso, dentro de los planes de Julio César, que ya no los llevó a cabo porque acuérdense que lo asesinaron, estaba el mover a Roma a Troya para que estuviera conectado con sus orígenes. Por eso insistimos tanto en que el mito es una historia verdadera en el sentido del significado. Obviamente esto históricamente no tiene ninguna importancia, pero sí la tiene porque los romanos están tratando de encontrar su raíz y su raíz viene de Troya. ¿Vale? Así como hoy algunas personas dicen, no, pues es que mi papá o mi abuelito, pues venía de España y no va a poder morir en paz si no voy al pueblito aquel de donde venía mi padre en Asturias o en Navarra o qué sé yo, y estamos buscando nuestros orígenes. Pues bueno, a otra escala desde luego, pero Julio César quiso hacer lo mismo con Troya. Y esto va a terminar, me adelanté, perdón, esto va a terminar por dar pie, sobre todo en la Edad Media, a todo un interés en la mitología, pero que era de carácter genealógico. Lo que buscaban era tratar de hacer una relación de personajes que los ligara a alguno de los héroes troyanos. De hecho, ese es el origen de los franceses. ¿Por qué se llaman franceses? Pues por Franco. ¿Y quién fue Franco? Pues Franco fue un descendiente de Príamo. Los mismos turcos, ¿de dónde viene su nombre? Pues de Turco, que también es un descendiente de Príamo. Y así lo vemos con los ingleses, etcétera, etcétera. Esta identificación con Troya que se vuelve tan importante para la historia cultural de Occidente. Bueno, ahora sí, vuelvo al Helesponto, al paso de los Dardanelos. Fíjense cómo es una lengüeta prácticamente, que en algunas partes tiene 1 kilómetro de anchura, en las partes de mayor amplitud alcanza 7 kilómetros, pero es muy difícil de navegar yendo, digamos, de Europa hacia Asia. ¿Y por qué es muy difícil de navegar? Pues porque los vientos suelen soplar en la otra dirección, de norte a sur. Y entonces, todo aquel que quería pasar por aquí se tenía que detener en Troya. Probablemente para pagar un peaje, o bien para esperar que hubiera vientos propicios, lo cual fomentaba el comercio con ese lugar. Así que de nueva cuenta estamos hablando de un enclave estratégico dentro de lo que va a ser este mundo que se va ampliando de Grecia hacia la región oriental. Bueno, ¿qué fue entonces de esta Troya, ya que estamos revisando su historia? Bueno, Julio César llegó allí, ya les dije que quiso incluso hasta llevar Roma a ese sitio. Después Constantino, el que va a ser del cristianismo la religión oficial, cuando se lleva a Roma o muda Roma hacia Oriente, ya sabemos que va a fundar Constantinopla, lo que luego es Estambul, pero antes de eso pensó en Troya. Al final desistió por cuestiones de seguridad. Era más fácil defender una ciudad que estaba más hacia adentro en el paso del Bósforo que esta. Además de que Troya tenía muchas connotaciones paganas. Pero para darles una idea. Continúa la historia, los musulmanes retoman Constantinopla, todavía ahí pues existe Troya, pero a partir del siglo XIV o del siglo XV, pues nomás se va acumulando allí la maleza, ¿verdad? Y al final ya nadie sabe qué colina pudo haber sido. Y llegamos a la época de la Ilustración, en el siglo XVII, XVIII, ¿no? En donde pues nadie en su sano juicio hubiera pensado que Troya existiera, ¿no? Para la Ilustración, Homero se vuelve un texto didáctico para enseñar griego a las clases educadas y cultas y qué sé yo, pero nadie piensa que pudiera tener ninguna realidad histórica, ¿vale?
Bueno, esto sigue así hasta que llegamos al siglo XIX. Esta historia ya la he contado, por lo tanto voy a hacer lo más breve que pueda. Aquí tenemos a la izquierda a Heinrich Schliemann. ¿Se acuerdan que Schliemann nace en 1822, muere en 1890? Tiene una vida de leyenda, de mítica, ¿verdad? Y luego a él le gustaba ensalzarla mucho también. Eh, a la derecha está ese libro que le regala a su padre en una Navidad, en donde vemos a Eneas llevando a su padre a cuestas y a Julio Ascanio, el pequeño, allí, y pues se ve la quemazón y en el fondo las murallas. Entonces el niño le pregunta a su papá, oye papá, ¿y esas murallas que están ahí, qué pasó con ellas? El padre se voltea y le dice, hombre, ¿qué pasó con ellas? Solamente existen en la imaginación de Homero. Entonces el niño dice, ay, no lo puedo creer. Cuando yo sea grande, las voy a descubrir. Se vuelve un hombre millonario, se casa con una mujer rusa, y luego viene la típica crisis de la mitad de la vida en la que no sabemos qué hacer. Entonces, se divorcia de la mujer rusa, ¿no? Y se le ocurre retomar su sueño infantil. A través de su maestro de griego, le pide que quiere casarse con una mujer griega que le interese la arqueología, y entonces da con una mujer a la que le llevaba 30 años, y en 1871 se van a esta colina o a estas colinas para tratar de establecer dónde empezar a excavar, ¿no? Ya había habido algunos, de hecho un inglés llamado Calvert había empezado ahí a desenterrar y había comprado esa colina, por lo tanto podía excavarla, se la había comprado al gobierno turco. Llega Schliemann con todo su poder económico y entonces pues va a ayudar a Calvert y además luego lo va a desplazar y ni lo va a tomar en cuenta. Y el primer planteamiento es, ¿dónde vamos a empezar? Hay dos colinas, la de Hisarlik y la de Burnavasi. Entonces, lo que hace Schliemann es tomar a Homero, y por eso les cuento esta anécdota, y dice, bueno, en la Ilíada me cuentan que Aquiles correteó a Héctor y dio 3 vueltas alrededor de la ciudad. Muy fácil, voy a dar 3 vueltas alrededor de la colina de Burnavasi a ver cuánto tiempo me toma. Cuando terminó de dar la primera vuelta, se dio cuenta que le había llevado medio día, por lo tanto era imposible que esa fuera la colina. Entonces descarta Burnavasi y empiezan a excavar en Hisarlik. Bueno, ¿por qué les cuento la anécdota? Porque Schliemann tiene esta idea muy romántica y muy equivocada de tratar de hacer que la arqueología empate históricamente con una épica. Y entonces él está convencido de que Homero tiene razón, de que él va a descubrir a los héroes de la guerra de Troya y de que él va a encontrar todo de lo que habla Homero. Y entonces va a empezar esta famosísima excavación en varias temporadas, en donde en una de ellas llega una muralla que estaba quemada, encuentra después en esa muralla un tesoro, que es el que tienen ustedes a la derecha, que es el famoso tesoro de Príamo, y entonces se saca esas joyas como vil bandido, como vil pillo, hay que decirlo. Se las saca de Turquía como puede, llega a su mansión de Atenas, que por cierto ahí está, y las esconde. El gobierno turco lo va a buscar, él esconde las joyas, se las ofrece al Museo Británico, se las ofrece al Museo del Louvre, nadie las quiere, total, termina donándolas al Museo de Berlín, que entonces no era un gran museo dentro de las capitales europeas. Y luego, en la Segunda Guerra Mundial, acaban en Rusia. Bueno, el caso es que él dice, no, que le pone las joyas de Helena a su mujer griega, y le saca una foto y dice, ya encontré todo. Bueno, pues resulta que la foto ni se la sacó en Troya porque Sofía estaba en Atenas, o sea que la foto es en Atenas, y pues resulta que tampoco esa era la Grecia, la Troya homérica. Al mismo tiempo que está excavando en Troya, pues lo está haciendo en Micenas. Esta es una reconstrucción de Micenas, no vayan a esperar
si van allí, que se van a encontrar algo como esto. Entonces, él está tratando de unir los dos cabos, Troya y Micenas, y que todo cuadre con la historia que contó Homero. Entonces, en este círculo que tenemos aquí abajo, a la derecha, están esas tumbas que él va a excavar y donde encuentra una máscara y dice, pues ya lo tengo. Esta es la máscara de Agamenón, ahí está el tesoro de Príamo. Ya ven, Homero tenía razón. Y luego se va a hacer otro tipo de excavaciones y demás. Bueno, ¿cuál fue el problema con todo esto? Bueno, la colina de Gizarric, por principio de cuentas, es una colina artificial, no es una colina natural. Es una colina que se ha hecho con el paso del tiempo y con la acumulación de escombros de ciudades que comenzaron en el año 2900 antes de Cristo y terminaron pues más o menos por ahí del siglo V de nuestra era. Estás hablando de 3500 años en que Troya fue construida, destruida, vuelta a construir, vuelta a destruir, vuelta a construir, vuelta a destruir. Total, que en realidad, y esto ya lo vio Schliemann desde su tiempo, no hay una Troya, hay 10 Troyas en un arco que abarca desde el 2950 a.C. hasta cuando recuperan los musulmanes, 1400, siglo XV, cuando recuperan los musulmanes Estambul, ¿no? Entonces, todo ese arco de tiempo está en esa colina. Lo que hizo Schliemann fue empezar a excavar ahí, ¿no? Y cuando llegó a la parte que tú ves aquí en color amarillo, que son las murallas, que él creyó que eran las murallas de Troya, pues resulta que luego un discípulo suyo, Dörpfeld, pues descubrió que esas murallas eran del año 2350 a.C., o sea, 1000 años antes de la supuesta guerra de Troya. Por lo tanto, la Troya que él había descubierto, que hoy es la Troya II, no podía ser la Troya homérica. Entonces, a partir de allí van a venir una serie de excavaciones. Les hablé de Dörpfeld, el discípulo de Schliemann, que él va a descubrir lo que ustedes ven aquí en rosa. Es esta Troya 6. Esta Troya 6, pues ya digamos que está más cerca de las fechas de Troya. Encuentra unas murallas que son estas. Y estas murallas, pues, hablan de una ciudad, pero no hay ningún elemento bélico, no hay ningún arma, no se ha encontrado nada de eso. Entonces él piensa, Dörpfeld, que aquello pudo haber sido, pues, la Troya homérica, pero pues, lo de la guerra no lo puedo muy bien explicar. Luego viene otro arqueólogo que se llamó Blegen, una investigación de la Universidad de Cincinnati en los años 30, que va a excavar también allí y dice, no es la 6, es la 7. Y la 7 sí tiene algunos rastros de que haya habido una guerra. Por lo tanto, Dörpfeld no tiene la razón, es la 7. Y así van a continuar muchas hipótesis hasta que en 1988, a finales de los 80, viene una excavación muy importante que duró prácticamente hasta el 2005. Nada más háganse una idea de la cantidad de años que implicó un verdadero ejército, ¿verdad? Multidisciplinario, encabezado por Korfmann, un alemán de la Universidad de Tubinga, que fue a hacer esta excavación, pero que fue con una mentalidad ya muy distinta a la que tenía Homero. Afortunadamente, él no fue allí con la idea de voy a comprobar que lo que dijo Homero tenía razón. Él simplemente fue a excavar y a ordenar lo que iba encontrando.
muy, muy importante, bueno, aquí les paso las imágenes de las muchas Troyas sobrepuestas. Aquí tienen una idea de todas las Troyas con sus fechas. La 7A sería la que más se podría acercar a todo esto. Pero ¿cuál era realmente el problema de de todas estas hipótesis, de si era la 6 o era la 7 y qué sé yo? Pues que en realidad el punto más débil de todo esto estaba en que como una ciudad que había sido teóricamente tan importante, lo estoy marcando en amarillo, podía ser tan pequeña, porque lo que habían encontrado era esto, estas o estas. Es un verdadero queso gruyere aquello, ¿no? Esto, pero la cuestión era que el perímetro de la ciudad era muy pequeño. Bueno, pues Kaufman tuvo la sagacidad de explorar el barrio bajo, es decir, el Lower Town, la parte de abajo, pues esta era una colina que se extendía hacia abajo y entonces ya pudo excavar el resto de la ciudad y entonces ya no era una ciudad cualquiera, sin ser una gran ciudad, ya estamos hablando de un emplazamiento donde pudieron haber vivido 5 o 10,000 personas. Y otro descubrimiento muy importante, esta zanja servía de protección. Medía 3 metros, mide, perdón, 3 metros de ancho y 2 de profundidad, o sea que servía para el ataque, sobre todo de caballos y de carros de caballos que quisieran asaltar la ciudad de Troya. Entonces, gracias a Kaufman nos vamos dando una mejor idea de la Troya histórica, ¿vale? Ahora, la gran pregunta en torno a todo esto ha sido siempre, ¿por qué no se han encontrado registros de escritura en Troya? ¿Por qué no hay escritura? Y acuérdate que si no hay escritura, estamos a ciegas, ¿vale? Bueno, pues dentro de esta famosísima excavación se encontró un sello, solamente uno, no han encontrado más que un sello. Este sello, que es el que ustedes tienen aquí en pantalla, dice por un lado mujer y por el otro escriba, o eso evidentemente dicen que dice, porque yo no hablo ni puedo leer el lubita. Esto está escrito en lubita, con BV. Bueno, pues el lubita es una forma de Anatolio. Y entonces, gracias a este sello, y otra cosa muy importante, claro está, durante el siglo XX, después de Blegen, y precisamente esto impulsó en buena medida toda la investigación de Kaufman, se descubrió la ciudad de Hattusa, en el reino de Hatti. De esto ya habíamos hablado antes nosotros, los famosos hititas. Esos hititas se han vuelto, digamos que, la última teoría para explicar muchas cosas de la antigua Grecia y de la mitología griega. De hecho, cuando vimos el Vellocino de Oro, hablamos de los textos hititas, porque allí, en Hattusa, se encontró una verdadera biblioteca escrita en cuneiforme en lengua anatolia, que hoy afortunadamente sí se puede leer, por lo tanto se sabe lo que dicen todas esas tablillas. Bueno, esta es la famosa entrada a la ciudad de Hattusa. Ya lo habíamos comparado con la entrada a la ciudad de Micenas y los leones, que algunos encuentran que hay relación entre los dos. Bueno, entonces hay una relación entre Hattusa, los hititas, y los aqueos o los micénicos. Ahorita vamos a hablar más de esto. Este es un mapa geopolítico de la región que nos va a tratar de explicar un poco cuál era el problema geopolítico en el siglo XIII antes de Cristo, vamos a decirlo así. Bueno, ¿se acuerdan que de los hititas antes de la arqueología lo único que teníamos era una referencia en la Biblia y ya? Pero afortunadamente a través de los textos hititas
Y de la epigrafía egipcia sabemos de la primer batalla, esta sí, históricamente registrada de la humanidad, en el año 1275 a.C., entre el Imperio Hitita, gobernado por Muwatalli II, y Ramsés II, encabezando a los egipcios. ¿Qué tan poderosos fueron los hititas que aquello terminó en un empate, o los dos se declararon victoriosos, o firmaron un acuerdo de paz en la célebre batalla de Kadesh? Entonces, primero tenemos este elemento en donde los hititas están en conflicto con los egipcios, porque los egipcios se quieren extender hacia arriba y ellos se quieren extender hacia abajo, ¿vale? Bueno, pero lo que más nos va a interesar a nosotros son las relaciones entre Hati y este nombre muy curioso, que es el que los anatolios les daban a los griegos, Ahiyagua o Achiyagua, que en griego vendría a ser aqueos. Y esto lo sabemos porque hay tablillas en donde el rey de Hati le está diciendo al rey de Ahiyagua: hoy, ¿sabes qué? Esta ciudad que hoy tú le llamas Mileto y nosotros Milawanda, es nuestra. Y el rey de Ahiyagua le está diciendo: no, ¿qué te pasa? Esa ciudad nos pertenece a nosotros. Bueno, gracias a los textos hititas, sabemos que ellos tenían una ciudad que no era propiamente de su reino, pero que era probablemente vasalla de Hattusa y que se llamó Wilusa. Hoy creo que no hay nadie que contradiga que el nombre original de Ilión en Anatolio era Wilusa. Entonces van a decir, ¿y eso a qué viene o por qué es importante? Bueno, encontrar el nombre Anatolio de Ilión significaría que muy probablemente toda la genealogía que yo te refería anteriormente es una construcción mitológica y que los antiguos troyanos eran lubitas, hablaban anatolio y no eran griegos. Lo más probable, o la hipótesis que más se maneja actualmente, de todas formas, mientras no se encuentre más escritura en Troya, va a ser muy difícil de probar esto, digamos, definitivamente. Aparentemente el problema se dio precisamente por esta Milawanda, porque los hititas la reclamaron para ellos, los aqueos la quisieron para sí, y entonces, digamos que como venganza de haberse quedado los hititas con Milawanda, con lo que luego es Mileto, pues emprendieron una campaña para buscar otra entrada, que además les venía hasta mejor para comerciar con Oriente. Y entonces pusieron en jaque a la ciudad de Wilusa, que es en realidad Ilión. Entonces, ¿por qué toda esta historia o cuál es la idea? Bueno, pues qué interesante es conocer una historia desde otro punto de vista. Todo lo que nosotros conocíamos de Troya, lo conocíamos desde el lado griego, desde el lado occidental. Cuando se empiezan a encontrar estas escrituras hititas y cuando se encuentran las relaciones complejas con los aqueos, con los lubitas y cómo los hititas están tratando de tener de su lado a los de Wilusa, a los lubitas, porque entonces eso les permite controlar la región, etcétera, etcétera. Pues vemos la historia desde un ángulo totalmente diferente. Entonces, para terminar con todo esto, ¿hubo una guerra de Troya? ¿Sí o no? Bueno, vamos a tratar de arribar a ciertas conclusiones tentativas. Bueno, aparentemente sí, pero creo que mejor deberíamos hablar de guerras en plural que de guerra en singular.
y tal vez por esto en la memoria mítica se guardó esta tradición de que Hércules había sido el primero en trasponer las fronteras de Troya, ¿no? Entonces, seguramente hubo más de una guerra. Muy probablemente también hubo destrucciones debidas a terremotos que son muy frecuentes en la región. Y estamos hablando de un conjunto de construcciones y reconstrucciones a lo largo de 3.500 años. El conflicto se debió muy probablemente a esta situación entre los aqueos y los hititas por el control de las ciudades que corresponden hoy a la costa de Asia Menor o de la costa de Turquía, que siempre han sido un punto de disputa entre griegos y Oriente, ¿no? Es probable que los troyanos no hablasen entonces griego, sino luvita, que es una forma de anatolio, con lo cual pues volvemos a que Homero está contando una historia que históricamente pues no tiene mucho fundamento. La versión que conocemos es la versión griega, que es una historia tradicional, que no tiene mucho que ver con el suceso real, pero que tiene una enorme importancia en términos culturales, porque significó la fundación de Grecia, la fundación de Grecia como una entidad cultural. Y algo muy importante, la caída de Troya va a corresponder con la caída de Micenas, con esto que veíamos en una de las primeras diapositivas, que era el ingreso a esta edad oscura. Entonces, aquí ocurrió algo que todavía no podemos explicar muy bien, pero sí coincide la caída de Troya con la caída de Hatusa, con la caída de los anatolios, con la caída de los micénicos, con la entrada en la edad oscura griega. Todo eso es algo que hoy sabemos que ocurrió. Los únicos que se salvaron un poco de aquel desastre fueron los egipcios y a duras penas, pero todo el resto del Mediterráneo oriental entra en una época muy sombría, una época en donde hay pocos elementos culturales destacables, en fin, ¿no? Y coincide también con el ingreso del hierro. En fin, entonces algo debió de haber pasado, y lo que sí no tenemos ninguna duda, y con esto termino, es con que aquí acabó la edad de los héroes. Acuérdense que Hesíodo nos habla de 4 razas: la de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro. Y según Hesíodo estamos en la peor de todas, en la de hierro. Y el Hesíodo, como Homero, está contando por momentos cosas que habían ocurrido antes. Entonces, por eso traje esta cita de los trabajos y los días, en donde dice: a unos la guerra funesta y el temible combate los aniquiló al pie de Tebas de las 7 puertas, en el país cadmeo, peleando por los rebaños de Edipo. O bien después de conducirlos a Troya en sus naves sobre el inmenso abismo del mar, a causa de Helena de hermosos cabellos. Entonces ya sabemos que la causa de la guerra dentro de la tradición oral es finalmente Helena de Troya. Pero aquí termina entonces el mundo de los héroes, hasta aquí termina la mitología griega, y este último capítulo, digamos, crepúsculo de los héroes, es lo que nosotros vamos a contar, pero pues quise empezar con toda esta parte histórica que pues deslinda el ámbito del mito del ámbito de la historia, y desde mi punto de vista pues ya me permite entrar al mito con toda tranquilidad. ¿Vale? Bueno, vamos entonces a, así como en términos taurinos, a cambiar de tercio y vamos a entrar en el ámbito estrictamente mitológico. Entonces,
¿Cómo explica la mitología la guerra de Troya? Bueno, fue parte de un plan bien meditado por Zeus para acabar con la humanidad. Eh, Esto viene porque la Tierra, Gea, le va a reclamar a Zeus que los seres humanos le pesamos mucho, que ya está cansada de soportarnos y que además somos una bola de irreverentes. Así que, pues, por favor, le dice, toma cartas en el asunto. Entonces, Zeus va a incitar primero las guerras tebanas. Allí murieron muchos, ya contamos esa historia. Piensa por allí mandar otro diluvio, como en el caso de Deucalión. Rayos, centellas, se le ocurren muchas cosas, pero curiosamente aquí la idea genial y brillante viene de un personaje llamado Momo, y Momo es la personificación del sarcasmo. Ella es hija de Nix de la noche y hermana de las Hespérides en la teogonía de Hesíodo, y ella va a ser la que va a ir con Zeus para decirle no, 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 no. Haz algo más divertido, algo que además nos entretenga a nosotros. Mira, ¿por qué no haces que Tetis, a la que tú pretendías anteriormente junto con tus hermanos, hasta que supieron que había un oráculo que decía que si tenían un hijo con ella, los iba a superar? ¿Por qué no le dices a Tetis que se case con un mortal llamado Peleo? Para que sean los humanos los que tengan que sufrirlo. Ah, no, pues está mucho mejor. Y luego además, esto sí ya fue ocurrencia de Zeus, pues sí, yo voy a engendrar a una hija que se va a llamar Helena y que va a desgarrar a la humanidad y va a traer la primera guerra entre Asia y Europa. Y entonces acabamos con esta bola de desgraciados que además de ser muchos son irreverentes. Entonces Zeus, ni tardo ni perezoso, pues puso manos a la obra. En la región de Calidón, de la que hemos venido hablando, de donde era Altea, la madre de Meleagro, ¿se acuerdan que el padre de Altea se llamaba Testio? Pues este Testio, además de Altea, tuvo una hija que se llamó Leda. Entonces, Leda, hermana de Altea, tía de Meleagro, ¿verdad? Resulta una mujer muy hermosa que vive en Calidón y en otro lugar, en el Peloponeso, en Esparta, vive un hombre llamado Tíndaro. Entonces, Tíndaro o Tindáreo va a ser un sucesor al trono de Esparta. Pero llega un hombre llamado Hipocoonte que expulsa a este Tíndaro junto con Icario, el que después va a ser el padre de Penélope. Entonces, los echa de allí y estos van a buscar refugio a Calidón. Y en Calidón es donde va a ayudar Tindáreo a Testio, el padre de los Curetes o de los Testiadas. Lo va a ayudar con una serie de conflictos y entonces, agradecido, le va a dar la mano de su hija Leda. Y entonces Tíndaro y Leda se van a casar y luego Hércules derrota a Hipoconte, permite que entonces Tíndaro vuelva a Esparta como rey, se lleva a su esposa Leda y así es como Leda se va a convertir en la reina de Esparta. Bueno, pero ya saben que los dioses tienen pues esta debilidad por los mortales o por las mortales o por alguna de ellas. Yo pienso que de verdad que, híjole, man, no tienen otra cosa que hacer. Están ahí nada más viéndonos y ahí buscando y entreteniéndose y interviniendo y total. El caso es que Zeus va a entrar en acción. Ya sabemos que tiene la capacidad de tomar prácticamente la forma que quiera. Puede tomar la forma de un toro,
como en el caso de Europa, puede tomar la forma de la lluvia dorada, en el caso de Danae, puede tomar la forma de águila, puede tomar la forma que le venga en gana y le convenga para sus propósitos. Y en este caso va a tomar la forma de un cisne. Entonces, Apolodoro lo único que nos dice es que Zeus tomó la forma de un cisne y así es como estuvo con Leda. Pero yo les pregunto, ¿cómo se imaginan ustedes el encuentro entre el cisne y Leda? Échenle imaginación. Una mujer muy hermosa con un cisne. Yo me lo imagino así. Estaban en un río que se llama el Eurotas. Y entonces se detiene Leda para descansar. Está mojando sus pies allí en el estanque, en el río, y de repente se le aparece un maravilloso cisne de color blanco. Ella lleva unas migajitas de pan, ¿ya? Se acerca el cisne, mete su largo cuello entre los muslos de Leda y le da un picotazo en la boca. ¡Ay, cisne travieso! Esa misma noche, su esposo quiere tener relaciones con ella y tiempo después, ella pone 2 huevos. De uno de esos huevos va a nacer Castor y Clitemnestra y del otro huevo va a nacer Pólux y Helena. Apolodoro agrega otra versión en donde Leda no es la madre directamente de Helena, sino que va a ser Némesis. De todas maneras aparece el cisne, y la historia es que Némesis está tratando de escapar del asedio de Zeus, entonces toma para huir la forma de una oca, y entonces Zeus va a tomar la forma de un cisne, la va a poseer, después ella va a poner un huevo, lo va a dejar abandonado, un pastor lo va a recoger, se lo va a llevar a Leda, Leda lo va a guardar en un arcón y tiempo después va a romper el cascarón una niña bellísima y ese es el origen del nacimiento de Helena. Bueno, hasta aquí la historia. Y vamos a retomar algunos de los motivos que vale la pena retomar de este relato. En primer lugar, pues se vuelven a repetir cosas que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Esta noche en donde ella yace al mismo tiempo con el marido y con un dios. Lo vimos en la historia de Teseo, en donde el dios es Poseidón, la esposa es Etra, y ella está con los dos. Lo acabamos de ver en la historia de Meleagro, donde Eneo está casado con Altea, pero allí tienen en la noche relaciones con Ares y de allí nace Meleagro. En fin, el caso más sonado, Zeus toma la forma del esposo, en este caso de Anfitrión, y está con Alcmena, y de allí nacen un par de gemelos también, Hércules e Ificlo. Ificles. Luego vamos a tratar de saber cuál es el mortal y cuál es el inmortal. ¿Se acuerdan que ponen unas serpientes? El mortal se asusta, el inmortal, que es Hércules, pues las estrangula fácilmente. Entonces, por una parte encontramos otra vez esta idea de que el dios y el humano comparten en una misma noche a la mujer, y así es como se nos está diciendo que Helena tiene un origen divino. También aparece el motivo en la segunda versión del abandono del héroe. Lo acabamos de ver en Atalanta, lo vimos en Edipo. En esta segunda versión, Némesis tiene a este huevo, lo pone, pero lo deja abandonado. Y luego un pastor lo lleva y Leda lo va a meter en un arcón y se convierte entonces en la madre adoptiva.
Los otros dos motivos típicos de la historia del héroe, como son el ser expuesto, el expósito, el abandono, y después el rescate milagroso, y en este caso vuelve para que Leda sea su madre adoptiva. Entonces tenemos dos versiones en donde en una Leda es la madre de Helena, en la otra Némesis es la madre de Helena. Esa es la variante fundamental. Pero lo que realmente nos interesa aquí y lo que llama la atención detrás de estas similitudes es el hecho, y con esto por favor es con lo que quiero que se queden, de que Helena va a ser la única hija de Zeus. ¿Vale? Ustedes me dirán, oye, no, y Atenea, no, pues claro, Atenea es su hija y sale de su cabeza. No, y Artemisa, no, pues sí, Artemisa también es su hija. No, y en algunas versiones Perséfone, no, pues también, sí, pero todas ellas son diosas. La única mujer hija de Zeus va a ser Helena. Entonces, aquí tenemos una figura totalmente singular, singularísima, ¿no? Que va a representar una serie de ambigüedades en donde, por un lado, es mujer, por otro lado, es diosa. Y si partimos de que además es hija de Némesis, pues más aún. Luego, por otro lado, se nos dice que es casta y nunca la tocaron. Por otro lado, se nos va a decir que es adúltera y se fue con su amante. Por una parte se nos dice que es griega, por otra que es troyana. Por una que es de Menelao, por otra que es de París. Por otra que es inocente, por otra que es culpable. Para los griegos acaba de nacer lo que ellos llaman un bello mal. El bello mal. Entonces, el hecho de que sea Némesis, en una de estas dos versiones, la madre de Helena, no puede hacernos sino retroceder a esta idea del plan maquiavélico que tiene Zeus y a esta asociación que tenemos nosotros y que ya tenían anteriormente los griegos, de que Némesis era una especie de diosa de la justicia. De allí que a veces solemos decir, fue su némesis, bueno, fue su castigo divino, fue su retribución, fue su fatalidad. Bueno, pues si Helena es hija de Némesis, ¿no será entonces de algún modo el castigo de la humanidad, el desastre de la humanidad, pero al mismo tiempo lo más hermoso, lo más glorioso y lo más bello? Y llama también la atención el hecho de que aquí tenemos, pues, sobre todo en la segunda versión, una especie de doble maternidad, cuando en realidad casi siempre estamos más acostumbrados a ver la doble paternidad, porque aquí es Leda y Némesis las que son madres de esta criatura. Entonces, como siempre hay muchas versiones, solamente para no atarantarlos ni cansarlos mucho, decirles que en las Ciprias, en estos poemas de los que les hablé al principio de la clase, que supuestamente serían los más antiguos, la historia original sería que Némesis es la madre de Helena. Y después fue Eurípides quien hizo a Leda la madre de Helena, y además se inventó que Zeus venía perseguido por un águila y entonces por eso le dio cobijo. Después también va a haber otras versiones, como la de Eratóstenes, que escribe, acuérdense, esta obra que se llama Catasterismos, en donde él cuenta esta historia para hablar del origen de la constelación del cisne. Entonces, este cisne es el que en el que se convirtió Zeus para raptar o para llevarse a Leda. Hay otro elemento que yo creo que es muy importante aquí, y es el hecho de relacionar las metamorfosis, sobre todo esta metamorfosis en donde
ella trata de huir tomando la forma de otra criatura de un persecutor masculino. Esto ya lo hemos visto nosotros antes, en el caso, por ejemplo, de Deméter. ¿Se acuerdan que ella está siendo, digamos, acosada por Poseidón y entonces se convierte en una yegua? Y él dice, ay, pues no hay problema, si aparte yo soy el dios de los caballos, entonces se convierte en un caballo. Y todo esto tiene mucha relación con un mito hindú, que es un mito de creación, en donde se cuenta la historia de Aham. Aham fue el primero en existir, el yo, con mayúsculas. Y entonces este Aham se encuentra en el universo y lo primero que siente es miedo. Después se pregunta, ¿y por qué voy a sentir miedo si soy el único que existe? ¿De quién tendría que tener miedo si estoy solo? Allá no son pensamientos así muy profundos, pero es que son los primeros pensamientos. Después se sintió solo y quiso tener compañía. Entonces se le ocurrió dividirse y tuvo a una hija, pero que al mismo tiempo era su esposa. Luego quiso estar con ella, pero ella pensó, es mi padre. Y entonces tomó la forma de una yegua. No importa, él tomó la forma de un caballo. Luego quiso escapar tomando la forma de una vaca. Él se convirtió en un toro. Luego quiso escapar tomando la forma de una gallina. No importa, se convirtió en un gallo. Y esto llega hasta las hormigas. Con este mito, los hindúes trataban de explicar el origen de todas las especies. Entonces, ¿con qué quiero relacionar todo esto? Pues con una imagen muy poderosa aquí, que es el huevo o los dos huevos. Vaya, nunca se ponen de acuerdo los mitógrafos si fueron un huevo en el que venían Castor y Clitemnestra y otro Helena y Pollux. Eso es lo más común. Pero luego a veces se dice que vinieron 3 y Helena solita de un solo huevo. Y total, esto cambia constantemente, pero lo que nunca cambia es el tema del huevo. Y el huevo tiene un simbolismo muy importante, como una imagen que representa el origen de todo, a partir del cual va a iniciar una diferenciación progresiva, una evolución dinámica en donde se polariza, por decirlo así, el andrógino original. Hay otro mito de la India, que es uno de los muchos mitos de creación, en donde al principio el no ser tomó la forma de un huevo. Este huevo estuvo así durante un año hasta que se rompió, y cuando se rompió, la parte plateada se convirtió en la tierra, la parte dorada se convirtió en el cielo, las venas se convirtieron en los ríos y el líquido en el océano. Por lo tanto, el origen del cosmos es este huevo. Así que siempre que estamos hablando nosotros de un huevo, estamos hablando de algo que se origina, pero que a partir de allí se va a polarizar. Por eso es tan interesante que en este mito tenemos 2 hombres y 2 mujeres, 2 mortales y 2 inmortales, unos que son hijos de Tíndaro, otros que son hijos de Zeus. Entonces, el sentido de todo esto es una imagen que ayuda a explicar, o mejor dicho, a traducir de alguna manera esta idea del todo o del uno que está en todas sus distintos múltiples o partes. Y cómo estas distintas partes al salir del huevo se polarizan, pero luego van a tratar de reunirse para volver a conformar el andrógino original. Entonces, con esta idea un poco comparativista, he querido empezar de alguna manera el comentario de esta historia, que curiosamente empieza con un huevo que va a polarizarse hasta el extremo de llegar a una guerra, pero que va a terminar en el punto en el que se vuelve a reunir. Y este es en realidad el sentido de la historia de la Ilíada, y ya tendremos tiempo de ver en concreto cómo se da esta polarización y cómo se da esta reunión. Para terminar,
solamente y dejar ya este tema un tanto más filosófico. De todas maneras, no te olvides que Helena es la única hija de Zeus, eso es lo más importante de lo que hemos dicho hasta aquí. Pero lo otro es, ¿cómo te imaginaste este encuentro entre Leda y el cisne? Te di tiempo para que te lo imaginaras. ¿Cómo te imaginas eso? Bueno, pues ya sabemos que lo que hacen los artistas es tratar de traducir esa representación en una obra plástica. Entonces, muchos se lo han imaginado de muchas formas distintas y voy a terminar la clase presentándote un conjunto, una crestomatía, ¿no? De Leda y de Zeus, que es uno de los mitos más eh, importantes en las artes plásticas. Entonces, te voy a dejar con el video, dura 5 minutos y regresamos para el punto final.
Bueno, pues con esto